Amigos de Punto de Quiebre y de Hora Digital, está con nosotros en pantalla el señor Ricardo Fuentes. Él es analista político para poder hablar sobre elecciones generales. El programa también, quiero reiterarles, está saliendo el fin de semana en Tarija TV y todos los días sale en nuestras redes sociales. Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto saludarlo. Muchas gracias. Bueno, un complejo panorama electoral como nunca lo habíamos tenido, ¿no? Con una oposición súper fragmentada, mucho más de lo que había antes, y un más fragmentado como la oposición se presentaba antes. Sí hay que interpretar estos signos de la política como una descomposición del sistema de partidos, una manifestación de una grave crisis, porque si lo que queremos es construir institucionalidad democrática, necesitamos partidos políticos sólidos, no taxipartidos, no siglas de alquiler, no siglas que se presten para un tráfico de última hora en un proceso electoral. Esto no es regular, no se construye así institucionalidad democrática y por supuesto sirve a malos propósitos, ¿no?, de la práctica partidaria que se manifiestan en el clientelismo, en un déficit de participación democrática interna, en un caudillismo, en una falta de transparencia, ¿no? Entonces, todo aquello por lo que se ha ido trabajando, si uno revisa la historia electoral del país, va a encontrar que hemos ido escalando poco a poco, haciendo progresos desde el juicio a la dictadura, la papeleta multicolor multisigno, la legislación sobre partidos políticos, imponiéndoles, por ejemplo, controles sobre sus finanzas, la obligación de gestar, digamos, niveles de participación interna o democracia interna. Todo esto, el basamento institucional con el defensor del pueblo o el Tribunal Constitucional, todos estos aspectos y muchos otros más nos muestran que hay intentos por asentar un desarrollo institucional, pero ahora de pronto estamos ante una situación de declive de especialmente los partidos políticos. Ujú. Ahora, bueno, esto tiene que ver con, primero, la descomposición del MAS, la pelea interna del MAS, porque pareciera que ese es el detonante a un abanico de candidatos, de alianzas, de partidos políticos. Es el detonante ciertamente, pero eso no significa que sea. Y este fenómeno de la ruptura del partido dominante se ha dado por una incapacidad de gestar una alternancia clientelar. Si revisamos bien el panorama, ya había mucha expectativa detrás de los allegados de Evo Morales para que desde el primer año de gobierno estuvieran al frente de la administración pública. Ujú. Entonces ya la manifestación clientelar ya estaba latente desde antes, ¿no?, como una grave desviación. Y se disparó, por supuesto, con esta fractura del partido dominante. Pero que este es un solo signo. El otro es el caudillismo, el otro es el bajo perfil ideológico de los operadores políticos, el otro es el déficit de democracia interna, ¿no? Entonces, es un conjunto de elementos en los que hay que trabajar y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Ujú. Los problemas de participación se resuelven con más participación. Ahora, usted cuando habla de caudillismo y falta de democracia, uno, por lo que conoce, por lo que entiende, y mi percepción, yo lo entiendo como a Evo Morales en esa figura que predomina y que en muchos casos siempre se ha cuestionado, por ejemplo, la elección de candidatos a diputados y a senadores, y que él mismo sea el todopoderoso dentro, o era dentro del movimiento al socialismo. Bueno, ahora ya no está en ese partido, ¿no?
sí, tiene que ver con eso él mismo, es que el 65 años era el límite. Pero este es un mal que afecta a todos los partidos políticos. Veamos si no, por ejemplo, ¿acaso Tuto Quiroga fue capaz de construir un partido? No, prefirió pactar con el FRI, dándole la espalda a Carlos Mesa, ¿no? ¿Acaso Unidad Nacional ha tenido una actividad febril constante, partidaria, digamos? No, es una sigla que está latente para tomarla poco tiempo antes de las elecciones, y de los demás ni hablar, porque ciertamente muchos de ellos están prácticamente como en vitrina para ser utilizados. Ujú. Bueno, y algunos dicen que este escenario es muy potable para los outsiders, ¿no? Ahí está el caso de Dunn, que obviamente está siendo cuestionado ahora en las últimas horas por ese acercamiento al ADN, por ese acercamiento al MNR, el MNR que estaba con Samuel y que al final, e incluso ya habían repartido las pegas, porque hubo una grabación donde estaba, ahí aparecía el jefe nacional hablando de cargos y todo lo demás, pero que después decide alejarse de Samuel, apoyar a Dunn, y al final Dunn dejó a ambos partidos, bueno, sobre todo el MNR, porque creo que el ADN no tiene mucha estructura, pero los dos históricos, ¿no? Sí, se especula que, digamos, este sería el caldo de cultivo para una figura descollante, digamos, que salga del esquema de los partidos políticos, pero primero que esa no sería la solución, porque si se diera, sería una frágil solución, ¿no? Es decir, sería un milagro, un milagro electoral, y un milagro electoral sin sustento social en un país con alta conflictividad y en esta situación especial que estamos viviendo, sería de muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, por eso mismo es que la democracia requiere de asentar, digamos, su base en partidos políticos sólidos, constantes, porque hay un indicador que es el de volatilidad política, se ve en todo el mundo, que allí donde los partidos políticos, por ejemplo, no tienen permanencia, no tienen duración, no tienen arraigo en la sociedad, la inestabilidad política anida, ¿no? Esto es así. Por eso hay que construir, digamos, partidos de esas características, ¿no? Entonces van a haber seguramente figuras que pretendan ser outsiders, digamos, y favorecidos por el marketing político que está tan de moda. Uh-huh. Pero el marketing político lo que puede hacer es imponer un candidato como un resultado de un esfuerzo electoral, ¿no? Y lo que harían es lo que he sugerido, que vienen normalmente porque son extranjeros, vienen, hacen su trabajo, facturan, ¿no? Levantan un presidente aéreo desprendido de la realidad y se van, ¿no? Y ahí teníamos por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Losada, que trajo una empresa estadounidense, impuso su esquema de nuestro lema es la crisis, algo parecido a lo que ahora sucede. Vendieron la idea de que el país estaba destrozado y que había un salvador. Pero llegado el momento, la conflictividad y la violencia política determinaron un grave retroceso histórico de la democracia. Claro. Aunque, claro, después determinó también ese proceso constituyente, ¿no es cierto? Claro. Pero estos saltos históricos para después estar en las mismas nos hacen ver que lo mejor es procurar los grandes cambios que son culturales, ¿no? Ahora, y para esos cambios culturales es esto. Uh-huh. Ahora sí hay obviamente una grave crisis, ¿no? Que puede derivar en un grave resquebrajamiento, eclosión social por el tema económico. Si es que el próximo presidente o la presidente, porque también no sabemos si va a haber alguna candidata mujer, no resuelve el desastre que estamos viviendo, ¿no? Por lo menos en Tarija es muy complicado el tema económico y la gente
Bueno, frente a esto no tiene un panorama confuso, ¿no? Porque yo estoy contando más o menos, vamos a tener 10 candidatos, ¿no? Si es que va Evo, si es que va Andrónico, si es que va alguien con Arce, o si es que va alguien con el más Tuto, Samuel, Manfred, Chi, más Jaime Dun, más uno que apareció con un casco ahí, hay otro que es en el Alto. Tenemos por lo menos 10 o 12 candidatos. Y ese panorama no parece plantear la posibilidad de que se resuelvan los problemas, y hay gente, hay partidos que están apostando a un escenario de inestabilidad y violencia. Sí. Desde que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay gente que en su momento estuvo comprometida con el relevo violento del gobierno del 2019 y que quiere volver a intentarlo. Desde el ala de vista hay una tendencia a pretender que si no se viabiliza su petición de inscripción de su binomio legalmente en un escenario de inestabilidad pudieran lograrlo. Entonces, ¿cuál tendrá la probabilidad de allegar más beneficios? Ninguno de ellos. La estabilidad es un bien altamente preciado para el desarrollo, para el progreso social. Imponer el relato de que esta crisis es un desastre irreparable no es bueno, porque sencillamente los que pretendan solucionar van a agravarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se plantea la idea de restringir el gasto público, como si esa fuera la única visión que se tiene del equilibrio que es sistémico, ¿no? Es importante, mas no es lo único, ¿no? Dejar de lado la industrialización, reducir el gasto público, reprivatizar, porque ya privatizaron, ya capitalizaron. 20 años aplicaron su modelo, quieren mostrárnoslo como nuevo ahora. Es decir, ¿qué sentido tiene eso si no están clarificando de qué manera, haciendo lo mismo, vamos a mejorar la situación? Cuando el MAS se hizo cargo del gobierno, las exportaciones eran apenas de 2.800 millones de dólares. Con la capitalización solamente se generaron 2.000 millones de dólares. Quieren llevarnos a una contracción desastrosa de la economía. Y para eso nos venden el argumento de que este modelo se ha agotado. Entonces, tiene que haber un fuerte debate ideológico, argumentativo, en el que se exploren todas las aristas, las posibilidades. No es cuestión de hacer afirmaciones simples. No, el Estado es un monstruo que gasta mucho, bueno, reduzcamos el 40%. Nos podemos imaginar una economía en la que 40 bolivianos de cada 100 dejen de circular. Ahora que estamos hablando de crisis, sería el acabose, ¿no? Y entonces, con una sociedad altamente politizada... Ahora, pero también no podemos, Ricardo, no podemos vivir de créditos, ¿no? No absolutamente. Estar, no. Las cosas que pero no estamos dentro de la racionalidad. Hay que cortar. Y estamos... Por eso, no podemos vivir solamente de créditos, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos restringir el ingreso tan traumáticamente, ¿no es cierto?, para hacer lo que ya hicimos. ¿Qué hicimos? Hicimos esto del ajuste estructural ortodoxo. Se redujo el gasto fiscal drásticamente, se flexibilizó la legislación laboral, los despidos a la orden del día, ministerios, es decir, gabinetes 100% compuestos por empresarios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vino la inversión extranjera? ¿Por qué en 20 años, al final de los 20 años, los empresarios le pedían al Estado fondos de refinanciamiento? Y esta no es una mentira. Se aprobaron leyes de hospitales de empresas. Después de 20 años, más de 10 bancos privados quebrados le transfirieron $1.000 millones de su deuda al Estado.
Entonces, Claro, no el nos pueden Estado. volver a mentir, ¿no? No, Entonces, hay que sanear la economía, hay que gerentar las empresas públicas con una visión gerencial. De acuerdo, sí, claro, pero tampoco es que nos vayan a llevar de nuevo al desastre del ajuste estructural, que 20 años solamente se produjo pobreza, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el debate ideológico y desmenuzar las propuestas, ¿no? Entonces, hay una memoria histórica, hay una ciudadanía que está atenta no al matrimonio de Tuto Quiroga, está atenta a que respalde sus afirmaciones y que hable de su pasado privatizador. Ricardo, yo le agradezco y le quiero comprometer para tener una entrevista más amplia porque estos temas no dan para tocarlos en tan poco tiempo. Quisiera tener una nueva entrevista y le agradezco mucho por haber estado en el programa. A usted, muy buenos días. Muy buenos días, es Ricardo Fuentes que estuvo en Punto de Quiebre.